Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Universidad y Vida. Es un espacio del periódico Cambio de Michoacán y en esta serie estamos participando la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Y el tema del programa de hoy es precisamente el tema de patrimonio, patrimonio histórico. Y tenemos aquí de invitada a la doctora Ilia Alvarado Ciso. Ilia es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, es doctorado por la Universidad de Castilla-La Mancha y también es profesora en la licenciatura de Geohistoria de la ENES Morelia. Muchísimas gracias, Ilia, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ana Claudia. Y bueno, Ilia, el tema principal de interés de estudio de Ilia es el patrimonio, como ya lo dije. Ella está dando ahorita una asignatura llamada Geografía del Turismo. Y bueno, platícanos un poco de qué trata la importancia de de estudiar esto, la geografía y su relación con el turismo y el patrimonio. Bueno, lo primero sería que el turismo es una actividad económica que, bueno, tiene gran importancia en las sociedades actuales, pero también tiene un gran componente territorial. Siempre que hablamos de turismo es hablar de desplazamientos, viajar de un espacio a otro. Y por lo general la principal motivación de los turistas es conocer un espacio distinto al de su residencia, ya sea por un interés meramente recreativo, visitar una playa, o por algún interés pudiera ser cultural, como es el caso de las ciudades históricas. Entonces, ¿por qué es importante estudiarlo desde la perspectiva geográfica? Para entender cómo son los procesos y cómo de alguna manera el turismo terminaría afectando no solamente el territorio, que pudiera ser un efecto, digamos, positivo en términos económicos, pero también puede acarrear consecuencias muy negativas en términos ecológicos, por ejemplo. Y bueno, desde la perspectiva que yo lo estudio serían los efectos en negativo hacia la sociedad. Uh-huh. Bueno, y este tema en particular en Morelia es muy importante porque Morelia desde el año 91 formamos parte de esta lista de patrimonio mundial, ¿no? De ciudades patrimonio. Platícanos un poquito de esta lista que existe por parte de la UNESCO del patrimonio. Bueno, la UNESCO tiene una lista representativa del patrimonio mundial. En términos coloquiales es lo que se conoce como ciudades patrimonio, ¿no? Lugares del patrimonio mundial o del patrimonio de la humanidad. ¿Esto de qué se trata? Bueno, es a principios de los 70, concretamente en el año de 1972, la UNESCO como organismo internacional decidió que había sitios en todos los países que por su valor histórico, cultural y artístico merecían ser protegidos y destacados y conocidos por toda la humanidad. Entonces se pensó en la manera de protegerlos de alguna forma que involucrara a toda la comunidad internacional. Lo que se hace entonces es crear la lista representativa del patrimonio mundial. Uh-huh. Ahí entran sitios que por sus valores, como decía antes, artísticos, culturales e históricos, son representativos del ingenio humano, del genio universal, y entonces son valiosos no solamente para la sociedad que los posee, sino también para la humanidad entera. Es decir, hemos de sentirnos orgullosos que como seres humanos hemos sido capaces de crear, estas obras, ¿no? Y no involucran no solamente a un determinado país, sino a toda la humanidad. Y bueno, además de crear, de conservarlos, de preservarlos para muchas generaciones, ¿no? Como mencionaba, en el 91 Morelia se incorporó a esta lista, pero me tengo entendido que desde 1984 México participa ya como país, ¿no? Sede de distintos sitios, y en el 2008 también se decretó la Reserva de Biosfera de Mariposa Monarca, y en el 2010 el Camino Real de Tierra Adentro también. Entonces, pues bueno, ¿no sabes cuántos sitios hay en México aproximadamente? 37, si no me equivoco, 32 son naturales, culturales y 5 naturales. Entre los culturales también está el campus central de Ciudad Universitaria. Por supuesto. La UNAM. Sí. Y bueno, pasando a otra cosa, el turismo y el patrimonio, ¿cómo se relacionan? Ya lo mencionaste un poco, pero platícanos un poco más de ello. Bueno, desde mi perspectiva hay una relación casi como un matrimonio de conveniencia entre el turismo y el patrimonio. ¿Por qué? Decíamos antes que la idea de tener una lista representativa del patrimonio mundial es que la gente conozca y valore estos sitios, ¿no? Y que de alguna manera el país que los posee se haga responsable de su cuidado, ¿no? Es decir, son herencias del pasado que tenemos ahora en custodia y es nuestra obligación transmitir a las futuras generaciones. Esa sería como la idea, ¿no? En teoría. Ahora, ¿qué pasa?
cuando un sitio recibe la distinción como Patrimonio Mundial, inmediatamente las digamos, administraciones locales lo convierten en sitios atractivos turísticos, ¿no? Entonces, esto me parece que de alguna manera termina comercializando el patrimonio porque se promocionan aspectos muy superficiales de la cultura local y de los valores históricos del sitio, y no se genera un conocimiento profundo del lugar, ni se preserva, ni se promueve tampoco los cuidados de los monumentos o de la historia de los sitios. Entonces le da más importancia a estrategias que atraigan al turismo más que el conocimiento profundo y la conservación de lugares que pueden tener cierto valor, ¿no? Exactamente, termina siendo sobre todo atractivo turístico antes que patrimonio. Me decías hace unos días de un término que hay en sociología que era como disneyficar. Sí, es un término del sociólogo Alan Birman. Es disneyficación, ¿no? Disneyficación de los espacios. ¿Esto qué quiere decir? Pues Disney es un parque temático, ¿no? Donde la gente va exactamente a ver un espectáculo. Entonces, muchas veces las ciudades patrimonio o ahora los pueblos mágicos, que es un programa de la Secretaría de Turismo, lo que terminan haciendo es esto, ¿no? Disfrazando los centros históricos, pintando las fachadas, arreglando las plazas, incluso disfrazando a la gente local, ¿no? Con atuendos coloniales, poniendo fuegos artificiales por las noches en los edificios y así, ¿no? Entonces termina siendo realmente un espectáculo el patrimonio, ¿no? Pero un espectáculo además muy superficial, donde lo que destaca pues es lo moderno, las luces, los fuegos artificiales, las representaciones de, no sé, de leyendas teatralizadas que no tienen muchas veces un trasfondo histórico, sino simplemente el espectáculo. Sí, y bueno, esto supongo tiene ciertos connotaciones negativas para la población local, ¿no? Para los habitantes, se pierden algunas cosas y buscando ganar otras, ¿no? Sí, de hecho, en estudios turísticos, en estudios de impacto del turismo desde la perspectiva social, se habla de capacidad de acogida turística, que es decir, qué tantos visitantes puede soportar un sitio, no solo físicamente, porque bueno, hay muchos monumentos que por su antigüedad no pueden recibir más de 1,000 visitantes al día, por ejemplo, porque terminarían dañando la estructura. Pero esto también pasa, por ejemplo, en términos sociales, ¿no? ¿Qué tanto puede soportar una sociedad de estar recibiendo visitantes? Y también qué tanto las culturas visitantes, la cultura de los visitantes, termina influenciando a la cultura local. Aquí a lo mejor no es tan notorio, pero por ejemplo en países como la India o Tailandia, que reciben mucho turismo extranjero de habla inglesa o francesa, y entonces los residentes tienen que adaptarse a la lengua de los visitantes, ¿no? Y no es al contrario, entonces hay una aculturación, pero siempre hacia la cultura dominante, digamos. Bueno, y brincando un poco a estos tipos de patrimonios distintos que hay, háblanos un poquito del patrimonio cultural inmaterial. ¿A qué se refiere esta categoría? Bueno, primero hay que distinguir, ¿no? Que la lista del patrimonio mundial está dividida en cultural y natural. Eso es la convención de 1972. Después, en el 2003 o 2004, no recuerdo exactamente la fecha, la UNESCO considera que no solamente lo material tiene un valor universal y que debe trascender, sino que también hay expresiones, tradiciones, costumbres que son muy propias de una cultura y que merecen ser preservadas, ¿no? Entonces lo inmaterial se refiere a lo intangible, cosas que no son edificios, que no tienen un recipiente físico, pero sí tienen conocimientos y tradiciones detrás. Sí, y bueno, y en este tenor, ¿qué opinas tú del decreto que se declaró hace unos días para declarar el patrimonio cultural intangible las corridas de toros y la charrería aquí en el gobierno, en el estado de Michoacán? Bueno, es un tema polémico, ¿no? Pero yo creo que desde una perspectiva muy simplista, en algunos países europeos, por ejemplo en España, se está ya prohibiendo las corridas de toros, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que no debería tener el reconocimiento como patrimonio cultural, porque la idea es que representa valores universales. Entonces, lo que ocurre en las corridas de toros no me parece que sea un valor a destacar, ni que algo que debamos transmitir exactamente, esta cultura de violencia a las futuras generaciones. Sí, bueno, y eso, como tú dices, es un tema muy controversial y España es de los principales países que se manifiestan mucha oposición, pero bueno, resulta curioso que
la charrería en Michoacán o las corridas de toros en Michoacán sean consideradas por algunos grupos como patrimonio cultural inmaterial. Sí, porque es cierto que es una tradición antigua, histórica, pero bueno, hay tradiciones igualmente antiguas como la represión a las mujeres, y eso no quiere decir que haya necesidad de reconocerlas como patrimonio de ninguna manera. Exactamente. Bueno, y por último, ya para ir cerrando este programa, platícanos un poco de las prácticas que realizan los estudiantes de la licenciatura en Geohistoria con el patrimonio, con el Centro Histórico de Morelia. Bueno, la licenciatura en Geohistoria combina tanto los estudios del espacio como de la historia, ¿no? Que sería la mejor opción para abordar los temas de patrimonio, que a fin de cuentas es un espacio histórico. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado llevamos una materia que fue Ciudad y Patrimonio, y en esta se trata de ver qué pasa con las ciudades patrimonio. Concretamos el caso de Morelia. Entonces, lo que hicimos con los alumnos fue un recorrido por todas las calles del Centro Histórico de Morelia, todos los lotes que están dentro del perímetro reconocido como zona de monumentos históricos, y hacer una evaluación del estado de conservación. Entonces, los resultados fueron muy contundentes. La zona más céntrica alrededor de Catedral y la avenida Madero es la que está mejor conservada. Mientras más se van alejando los lotes de esa zona, el estado de degradación es mayor. Sobre todo se nota hacia la zona norte, donde es la antigua central de autobuses. Sí. Entonces, ahí me parece que queda muy claro cómo el patrimonio se conserva siempre con fines de imagen y de imagen turística, ¿no? Sí, y en la principal avenida, y todo lo que hay alrededor se mantiene en el olvido, quizá en el abandono, ¿no? Exacto. Por ejemplo, están muy bien conservados los inmuebles que tienen usos turísticos, hoteles, restaurantes, bares, pero los que tienen usos de vivienda tradicional son los que tienen el índice más bajo de conservación, mayor nivel de degradación. Entonces, eso nos habla de que el interés general de los programas de gestión está hacia la inversión con fines de imagen, mientras que la vivienda, que debería ser la principal función y la razón de ser del centro histórico, se va perdiendo poco a poco. Uy, bueno, pues qué interesante. Muchas gracias por estos datos que traes, y no sé, algún último comentario que te gustaría sobre el estudio del patrimonio y los profesionistas que se dedican a patrimonio. Bueno, la idea sería que no solamente hay que preocuparnos por imagen, por materialidad, sino también verlo desde un punto de vista humanista, que es lo que intento siempre que piensen los chicos, ¿no? Que el centro histórico, a fin de cuentas, es un espacio habitado, ¿no? No solamente es un espacio reconocido por la UNESCO, sino que ahí vive gente, y bueno, es lo que realmente hace que un espacio sea vivo o que vaya directo a la degradación. Bueno, pues qué bueno que están estudiando estos temas en la licenciatura en Geohistoria. Y bueno, para ya te agradecemos mucho tu visita a este programa, la Universidad y Vida, y gracias a ustedes por vernos una vez más en esta serie. Hasta pronto.